Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Lo bueno de lo malo, de Paul Václavic. Son 5 partes, esta es la segunda parte y espero que les guste. Dos veces lo mismo es el doble de bueno. Hay muchas empresas grandes que no se contentan con producir mercancía que ya se halla en el mercado, sino que también tratan de desarrollar unos productos nuevos y mejores, y por esto también se dedican a la investigación. Ellas dan monótonamente unas vueltas que se repiten siempre igual y que tienen que ver con este problema de la ingenuidad del querer aumentar las cosas. Con frecuencia pasa esto así. Los científicos de la sección de investigación y desarrollo, después de un trabajo largo y costoso, han construido el prototipo de un nuevo producto fabuloso. Lo han examinado detenidamente y presuntuosos lo pasan a los ingenieros de la sección de producción para que emprendan su producción masiva. Pero en manos de los que trabajan en la producción se delata que el nuevo producto es sumamente defectuoso e inseguro. Y aquí empiezan las dos secciones a hacerse la guerra. Realmente no es pedir demasiado tomar este compensador paralelo macro-micro que funciona a las mil maravillas, tal como lo tiene sobre la mesa, y traducirlo exactamente en una producción masiva, dicen los investigadores. A las mil maravillas quizás funciona dentro de sus cabezas sabiondas, pero no es así en el mundo real. Aquí tienes los 500 primeros ejemplares construidos exactamente según tu modelo, y no sirven más que para echarlos a la basura. Protestan los de la producción. Lo divertido de la situación para EKT es que ambos partidos tienen razón y a la vez no la tienen. Los 500 compensadores son en realidad distintos al original. En uno de estos casos, por ejemplo, se vio que los investigadores para producir una emulsión determinada se habían servido de un centrifugador pequeño de laboratorio. Los ingenieros, en cambio, para hacer lo mismo habían construido una mezcladora cúbica gigantesca para el amasado. Lo que salía de este depósito no tenía la misma consistencia que la mezcla del centrifugador. Una empresa como esta quizás intenta como solución clarifinante salvar lo salvable y permuta la producción de compensadores por otra de pastas alimenticias. Va un caso más ilustrativo. Para proteger de influencias meteorológicas a los enormes cohetes interplanetarios, las autoridades de astronáutica decidieron construir un hangar con las proporciones del caso. Se puso manos a la obra, se multiplicaron por 10 los planos del hangar más grande construido hasta el momento. John Gall comprobó que lamentablemente un espacio vacío de semejante magnitud tiene su propio clima interior, es decir, nubes, lluvia y descargas de electricidad estática. Precisamente produce aquello de lo que se pretendía proteger. Una solución clarifinante, en el fondo idéntica, se registró en el caso del matrimonio Machin del departamento francés de los Alpes Marítimos. El matrimonio no deseaba nada con más ardor que un niño, pero los años pasaban y su deseo continuaba sin cumplirse. Cuando ya habían perdido la esperanza, se realizó el milagro. La mujer quedó encinta y parió finalmente un niñito. Los dos tuvieron una alegría indescriptible y quisieron que el nombre del niño la expresara permanentemente. Después de mucho buscar, al fin se pusieron de acuerdo en llamarlo Formidable. Este nombre era aún más desafortunado, pues el niño se quedó pequeño y enclenque, lo que también de adulto le valió ser el blanco de burlas insípidas que se referían siempre a la contradicción que había entre su nombre y su condición física. Cuando yacía en el lecho de muerte, dijo a su mujer: «Toda mi vida he tenido que resignarme a este nombre estúpido. Ahora no quiero que este se perpetúe todavía en mi lápida. Escribe lo que quieras, pero no menciones mi nombre de pila». La mujer lo prometió. El hombre se murió y, como su vida de matrimonio había sido realmente armoniosa y pacífica, después de mucho pensar, la mujer encargó una lápida con la siguiente inscripción: «Aquí yace un hombre que siempre amó y permaneció fiel a su esposa». Y todos los que pasaban y leían el epitafio decían: «Esto es formidable». Lo bueno de lo malo. Si algo es malo, su contrario será bueno.
Esto parece ser todavía más lógico que confiar en que 2 veces lo mismo sea el doble de bueno. No se sabe quién fue el primero en el mundo en tener la idea, pero los filósofos y los historiadores de la religión se inclinan a echarle la culpa a Mani. Mani, como se sabe, fue el fundador de una religión gnóstica universal, el maniqueísmo, cuya difusión fue tan rápida y espectacular que por un tiempo casi llegó a suplantar al cristianismo. Defendía un dualismo radical, una oposición irreconciliable entre luz y tinieblas, espíritu y materia, Dios y Satanás. Una oposición que solo puede ser salvada mediante una victoria absoluta del bien. De todos modos, es discutible que nuestros antepasados tuviesen que esperar la llamada de Mani para separar el mundo en pares opuestos. Ahí está, Adán y Eva, que comieron del fruto del árbol llamado del conocimiento y así aprendieron a distinguir el bien del mal. Vamos a hablar de un hombre, llamémoslo Oloj. Él estaba indignado de que de repente el mundo que estaba a su alrededor no cumpliese para con él sus obligaciones evidentes. El mundo estaba desquiciado y, a diferencia de Hamlet, se encariñó con la idea de pensar que había nacido para poner el mundo de nuevo en orden, y así se colocaba a sí mismo en la lista de los candidatos de las brujas, pues de la misma manera que los agentes de los servicios secretos siempre están al acecho de borrachos, desfalcadores de bancos y mujeriegos que fácilmente se dejan poner en apuros, Hécate y sus comparsas sienten una cierta predilección por los hombres que no solo quieren arreglar el mundo, sino de ser posible hacerlo feliz. El joven Oloj realmente promete, dijo la bruja que le estaba observando desde hacía tiempo. Imagínate que hoy tuvo un ataque de furia porque en la oficina de mensajería se le dijo con malos modos que hiciese el favor de formarse en una larga fila como los otros. Ahora está en casa y no consigue recuperarse de la reacción. Ajá, me fascinan los reactores, sobre todo los rápidos, dijo la bruja segunda. Hécate se interesó por el caso y dejó que se le hicieran propuestas. Al fin se pusieron de acuerdo de ir paso a paso. ¿Quieres conocer el desarrollo y el resultado? Lector, aquí te lo digo. Por primera providencia se infundió en Oloj la certeza indiscutible de que su visión del mundo era la única acertada. Fue fácil conseguirlo, pues el horizonte intelectual de nuestro personaje tenía aproximadamente las dimensiones de una pantalla de televisión y quedaba fuera de su alcance el conocimiento de toda sabiduría profunda creada en el Oriente. El segundo paso consiguió un resultado casi instantáneo. Le asaltó a Oloj la pregunta ¿por qué solo él veía tan claro los males del mundo mientras los otros se mostraban apáticos ante la situación? Algún poder tenebroso andaba suelto en el asunto, un poder que engañaba a la humanidad, y ahora el fenómeno tenía un nombre. Y como tenía un nombre, ya era real. Su existencia se podía comprobar, y es que el descubrimiento de un nombre es el descubrimiento de una cosa. ¿Quién engaña? Sin duda, solo aquel que tiene interés en abandonar las masas con su resignación apática a la imperfección de este mundo. Esto es, gente que pone obstáculos a la marcha de la humanidad hacia el paraíso terrenal. ¿Quién obra así y dónde se le puede encontrar? Es difícil encontrar a alguien si se desconoce su ubicación. Por eso le pareció más sencillo a Oloj ir directamente a la gente, movilizarla, abrirle los ojos a la verdad. Ya verás tú de qué manera Oloj dominaba el arte de pensar en pares opuestos, verdadero y falso, feliz e infeliz, activo y pasivo, libre y esclavo, y sobre todo, bueno y malo. Oloj quería conseguir el bien y la felicidad para todos, incluso quienes todavía no lo habían comprendido. Con esto, entre él y Macbeth, ya no había ninguna diferencia digna de consideración, aun cuando este último era un mero tirano, hambriento de poder y seguridad. Oloj llegó tan lejos en su convicción de tener una misión que cumplir en este mundo, que colocó una bomba en un restaurante repleto de gente, con lo cual causó varios muertos y muchos heridos. Probablemente Hécate administra sus tenebrosas soluciones clarificantes a un mundo desamparado e indefenso que recapacita sobre sus propias catástrofes, cuando ya es demasiado tarde. Hay individuos que se las arreglan para ver las cartas que juega Hécate y que intentan desbaratar su juego. Uno de ellos es Hermann Löw,
que identifica el mecanismo por el que uno se autoriza a sí mismo a hacer uso de la violencia. Él podría hacernos ver más comprensible el acto terrorista de Olof, que era por amor a la humanidad. Habría que mencionar que lo único que a Olof le pareció incomprensible en el desenlace de su acción era que ésta, en vez de desestabilizar el orden que engaña, hacía que el horror y la indignación por la matanza reuniera a hombres de las más distintas creencias y los hiciera clamar por más del mismo orden. Es evidente que ante esto Olof se sintió forzado a cometer más actos desquiciadores. Hasta aquí el caso de Olof, el ideólogo. A propósito de su caso, yo te digo que es verdad que Heráclito ya avisó que las posturas extremas no llevan a eliminar la oposición, sino más bien a fortalecer lo contrario. Pero, ¿quién se preocupa todavía de Heráclito? Es más noble y heroico consagrarse a una idea magnífica, aun cuando uno se ensucie las manos y pronto el destino toque su puerta. De todas maneras, las brujas se felicitaron de buen grado. De nuevo habían conseguido que su artimaña, en el fondo ridícula, aprovechara en interés suyo lo bueno de lo malo. Así llegó a lo esencial del asunto. Ya vimos que 2 veces lo mismo no siempre es el doble de bueno. Ahora se asoma la sospecha de que lo contrario de lo malo no es necesariamente lo bueno, sino que puede ser más malo aún. Así tenemos, por ejemplo, a la religión del amor extraviada en la Inquisición. Mientras tanto, los ideales de la Revolución Francesa hicieron necesaria la introducción de la guillotina. La suposición de que lo contrario de lo malo es lo bueno es, a fin de cuentas, inexacta. Dostoyevsky pone en boca de uno de sus personajes el siguiente discurso: me he confundido con mis propias afirmaciones y mi conclusión contradice directamente la idea original de la que he partido. Partiendo de una libertad sin límites, acabo en un despotismo también sin límites. Pero añado que fuera de mi solución de la fórmula social no puede haber otra. Así se expresa el personaje Hijal Job, que pretende llevar la felicidad al mundo. Berdiev escribe: la libertad no puede identificarse con el bien, con la verdad, con la perfección. Y cada confusión e identificación de la libertad con el bien y la perfección es una negación de la libertad. Es una declaración a favor de la violencia y de la coacción. El bien que se impone por la fuerza ya no es un bien, se convierte en un mal. El Senado francés dictó un discurso a Napoleón I donde se establecía que el esfuerzo por llegar a la perfección es una de las enfermedades más peligrosas que puede contraer el espíritu humano. Carl Jung agrega que todo extremo psicológico contiene en secreto su contrario o se relaciona próxima y esencialmente con el de un modo u otro. Lao Tse describió la llegada del mal mediante una vuelta hacia el bien de esta manera: se abandonó el gran sentido y vino la inmoralidad y el deber, entró la prudencia y el conocimiento y se produjeron grandes mentiras, se enemistaron los hermanos y apareció el deber y amor filial, se alborotaron y perturbaron los estados y surgieron los servidores fieles. Así las cosas, el que quiere el summum bonum introduce también el summum malum. El esfuerzo sin concesiones por conseguir el bien supremo, le hace seguridad, patria, paz, libertad, felicidad o lo que sea. Es una solución clarifinante o un ímpetu que quiere siempre el bien y siempre hace el mal. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Lo bueno de lo malo, de Paul Václavic. Esta fue la segunda parte. Si te gustó la lectura, dale like, compártela. Suscríbete a mi canal, muchas gracias por escucharme y nos vemos en la tercera parte de la lectura de este libro.